nombre es Diego León, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta vez estamos haciendo un ejercicio de la materia de electrónica analógica y digital y estamos con un ejercicio específicamente de amplificadores operacionales en DC y en AC, corriente continua y corriente directa. Vamos a correr un ejercicio con corriente continua, después con corriente directa alterna. Esto lo hacemos en la plataforma de Multisync, muy usualmente usada por estudiantes y profesionales. Para esto necesitaremos componentes. Yo los tengo de una forma ordenada aquí, pero vamos a buscarlos para dirigirlos a que busquen estos componentes. Para conseguir un op-amp, lo que necesitamos son 6 fuentes de voltaje en DC, 5 resistencias, 4 tierras, un op-amp y un multímetro. Son los componentes que vamos a necesitar. Entonces nos vamos a componentes. Para conseguir un op-amp nos vamos a todos los grupos y dirigimos donde dice op-amp. En op-amp sacamos el que tiene código 741, que es el op-amp específicamente que estamos usando. Ahora vamos a necesitar también fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje necesitamos en DC. Nos vamos a Sources, DC Power, elegimos y damos que son fuentes de voltaje continuos. También necesitamos tierra, que aquí en este caso más abajito que dice ground, elegimos y también escogemos la que necesitamos. También necesitaremos resistencias. Para eso nos vamos a básico y nos vamos a resistor. Y aquí escogeremos resistencia de 1 ohm. Damos clic y OK y nos saldrá la resistencia que necesitamos. Yo en este caso tengo los voltajes, las fuentes de voltaje siempre no van a venir de 12 voltios, pero en este caso yo ya las he manipulado, las he cambiado porque por cuestión de tiempo las he ordenado un poco. Tengo una fuente de voltaje de 0.2, de 0.3, de 0.4, 0.5 y las fuentes de voltajes de entrada y de salida del op-amp están de 15 voltios cada una. Y las resistencias también las he cambiado de valores. Yo saqué resistencia de 1 ohmio, esta vez la resistencia 1 de 500 ohmios, la resistencia 2 de 250, la resistencia 4 de 100 ohmios, la resistencia 5 y la resistencia referencia no están cambiadas, siguen con un ohmio de resistencia. Comenzamos a unir cuidadosamente para que esto esté bien conectada, cosa que ningún punto quede desconectado, porque si no, no van a salir datos erróneos. Conectamos con cuidado. Este conjunto de fuentes de voltaje y resistencia van con una tierra. Para todo este conjunto lo que vamos a hacer es unirlo, pero al conjunto inversor del op-amp. Este va conectado al inversor del op-amp y el no inversor, que es el positivo, va conectado a una tierra. Conectamos las fuentes de entrada y de salida de op-amp, que son de 15 voltios que se alimentan, y como este se realimenta por sí solo, entonces este circuito es realimentado. Ponemos una referencia, una resistencia de referencia. Entonces, para poder medir el voltaje necesitamos conectarlo a un multímetro. Conectamos positivo y el negativo lo conectamos a una línea de tierra. Listo. Ahora, teniendo ya conectado todo el sistema, verificamos que todo esté correctamente conectado, procederemos a correrlo. Para esto vamos a este puntito verde, presionamos y lo damos en correr. Este nos da un voltaje de menos 6.081 voltios. ¿Qué quiere decir con esto? El menos es porque este está conectado con el inversor del op-amp. Cabe destacar que cada voltaje y resistencia dan una cierta cantidad de voltios. Por ejemplo, resistencia de 0.2500 dan un voltaje
que se suman para restar al voltaje del OPAMP. Este conjunto puedo exagerarlo hasta un límite, por exagerar 60 o lo que quiera, pero no me va a marcar en el multímetro. Esto debido a que tengo fuentes de voltaje únicamente de 15 voltios. Entonces capaz me puede marcar un 13 punto y algo, no más, porque el OPAMP también se reserva un voltio para sí mismo. Ok, ya tenemos el voltímetro en corriente directa. Ahora vamos a hacer en corriente alterna. Para corriente alterna, lo que vamos a hacerlo en el mismo circuito, solamente lo que reemplazaremos son los voltajes, las fuentes de voltaje de DC a AC. Pausamos, detenemos, cortamos las fuentes de voltaje, nos vamos a Place, Components y elegimos la Source y nos vamos a AC Power, que es fuente de voltaje alterna. Control R, la giramos. Ok. Control C, Control V para copiar. O si no, vamos escogiendo una a una y también podemos hacer eso. Ya, estos están a 120 voltios, pero yo la voy a manipular, la voy a poner a 0.2 y en frecuencia está en 60 Hz, lo voy a poner en 1 Hz a todos, a 0.3, 0.3, 1 Hz, ok, 0.4, también a 1 Hz. A esta la voy a manipular a 1 Hz de frecuencia, y la cuarta también a esta la voy a poner a 0.5 perdón, voltios arms. Ok, ya ahí comenzaremos a conectar. Esto lo podría reiniciar desde el principio, pero tomará mucho más tiempo y lo estoy haciendo por cuestión de tiempo también. No quiero tardar mucho en este video. Ok, lo conectamos a una línea tierra. Ya tenemos conectado el circuito, pero no vamos a poder medir con el voltímetro. Lo que vamos a poder medir es en un osciloscopio que mide el comportamiento de las ondas. Nos vamos a Simulate Instrument Oscilloscope. Sacamos el osciloscopio. La puntita negativa, la puntita positiva va conectada directamente con el osciloscopio, con el OPAMP, y la línea de referencia, en este caso, va a ir conectada a la patita polarización negativa. Ok, procederemos entonces a correr esto, lo cerramos, procederemos a correr el osciloscopio. Este nos viene descontrolado. Estas son las medidas con la frecuencia que no se nota muy bien por la frecuencia que usan este amplificador. Es muy rápido. Para eso debemos ordenarlo. Aquí 5 divisiones, 5 milisegundos, a 5 divisiones, a este lo vamos a controlar a 500, lo podemos controlar a 200 o 500, 200 está bien. Vamos a ponerle en blanco para ver cuál es el comportamiento de las ondas, cuál es la frecuencia del circuito en este caso. Esto en corriente alterna. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.